Vamos con lo de las emociones. Dentro de la multitud de emociones que puede haber, ahorita vamos a ver un círculo muy conocido también en psicología, que es el círculo de las emociones, el que les va a servir para hacer la tarea de este módulo. El módulo estaba programado para tener dinámicas en equipos, pero bueno, por la disposición de las sillas será un poco difícil, así que se los dejaré de tarea, que yo creo también es algo que van a agradecer, ¿no? Supongo. Entonces, vamos a ver las emociones primarias, secundarias e instrumentales. Les digo, hay un montón de emociones y son todas estas. En las primarias ustedes pueden reconocerlas, las que están en color naranja, en color verde, morado. Déjenme las apunto, porque esas serían las emociones primarias. Mi madre. Gracias. Vamos a cambiar. Pensé que se tenía apuntador. Sí, Melda, por favor. Sí, tú la pasas. Devuélvetela. Ante. Ah, no, es hacia atrás. Atrás, atrás. ¿Dónde? Ahí, mira. Sí. Les digo, esto les va a funcionar, reconocer. Estas son las 5 emociones básicas. 6, perdón. ¿Sí? Aquí está la ira, el disgusto, la tristeza, la felicidad, sorpresa y miedo. Son las emociones que se conocen como básicas y universales. Son emociones que todos y todas sabemos reconocer, y todos y todas, independientemente del color de la piel, del lenguaje que hablemos, los manifestamos casi de la misma manera. Podemos reconocer en los otros, en las otras, cuando hay miedo, cuando hay disgusto, tristeza, etc. ¿Sí? Pero a toda esta gama de las emociones básicas siguen las secundarias y las instrumentales. Así, el abanico de la ira, imagínense todas las emociones que puede suscitar. Igual que el disgusto, está el disgusto, y luego si sube ese disgusto en nivel de emoción, pues puede volverse uno muy crítico, sentirse desaprobado, decepcionado, terrible, etcétera. Sentirse aborrecido, ¿sí? Que en las personas que cometen suicidio es una de las emociones más fundamentales. El pensar que nadie les quiere, el pensar que el mundo va a estar mejor sin ellos o sin ellas, y es una de las emociones que prima en las personas con ideación y conducta suicida. De la tristeza igual, está la tristeza y va involucionando hasta tener esta serie de emociones, deprimido, desesperado, aburrido, etc. Y la felicidad también tiene su grado de emociones, y también ya no se ve. Se puso bien contento y ya se le fue la onda. Pero bueno, ahí está, ¿sí? De alguna manera se puede explicar cómo pueden ir estas 6 emociones básicas, ir tomando diferentes manifestaciones. No es lo mismo sentir tristeza, pero también a la vez desesperado, ¿sí? Esta tristeza puede dar lugar a estos sentimientos de ansiedad. Esto lo vamos a ver, bueno, lo van a ver en la clase que está grabada para mañana, un videíto de cómo se puede ver la ansiedad en los adolescentes, cuáles son las primeras manifestaciones que tenemos que poner atención. Y en este estado les va a servir para hacer la tarea que les voy a encargar, ¿sale? Digo, no es nada difícil, no se sientan como en la primaria, secundaria, pero sí habrá que hacerla. Es fundamental para saber reconocer las emociones. Aquí también está una pequeña explicación que les podrá hacer. Sí, adelante. Supongo que sí, Samantha. ¿Dónde está Samantha? Yo pensaría que sí, pero bueno, igual ahorita yo creo que sí, porque van a estar las clases grabadas y ustedes van a poder, ¿sí? ¿Sí? Ok. Sí, sí, claro que sí. Sí. Igual, por favor, en lo que yo estoy hablándoles
Ya ven que hablo poco. Por favor, si tienen alguna pregunta, el comentario, me interrumpen y con todo gusto, si me sé la respuesta, se las digo, ¿sale? Sí, para que no se vuelva esto tan monótono, si tienen alguna duda, algún comentario que hacer, algo que nos quieran compartir en este sentido, pues adelante, ¿sale? Entonces, esto les va también a servir como ejemplo y por eso los emoticones ahí que todos y todas reconocemos porque los utilizamos muchísimo en el WhatsApp, ¿sí? Entonces ahí también les servirá para poder empezar a, eh, a tener este reconocimiento de sus propias emociones. Y de los ejercicios va a ser este, ¿sí? Hay que hacer este ejercicio. Por ejemplo, si alguno o alguna de ustedes ahorita tiene alguna situación con alguno de sus hijos, alguna de sus hijas, algún problema que en este momento sea difícil de resolver, y ahí lo anotan, les voy a pasar todo este material, lo anotan, qué es la emoción que en este momento, la primera que venga a la cabeza, ¿sí? Estoy enojada, ¿sí? Con buenas palabras, ¿sí? No vayan a poner ahí, no sé, ¿ok? Enojada. Y de toda esta gama de emociones que puede haber, aparte de ese enojo, ¿qué hay? Porque sabemos, por lo general detrás del enojo puede haber una profunda tristeza o un profundo temor, un miedo enorme a que mi hijo, que no me hace caso, vaya a andar en malos pasos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En que mi hijo que llegó a medianoche y llegó oliendo a cerveza, no estoy hablando de ninguno de ustedes, por supuesto, son cosas que conoce uno por ahí, y tener miedo a que nuestro hijo se vuelva un adicto o una adicta, ¿sí? Y en lugar de traducirlo como ese temor, como ese miedo, y decirle a nuestro hijo, es que me da muchísimo miedo que pierdas el rumbo, me da muchísimo miedo que verte, que se te va a ir la vida en esto que andas haciendo. En lugar de eso, reaccionamos como por lo general nos han enseñado a reaccionar, con enojo. ¿Y qué pasa cuando llega el hijo tarde, la hija tarde, no se diga? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos? Por lo general. Lo recibimos con una sarta, a veces hasta insultos. ¿Sí? Les decimos a veces cosas que no quisiéramos haber dicho, pero es la emoción la que está hablando. Es el miedo profundo a perder a esta persona que amo tanto lo que me hace reaccionar de esta manera, porque así hemos aprendido. La manera en que nosotros reaccionamos también tiene que ver con la manera en que nos han enseñado. ¿Sí? Nosotros amamos de la manera en que aprendimos a través de la relación de nuestros padres. ¿Sí? Nosotros también nos disgustamos de la manera como aprendimos a través de nuestros padres y nuestras madres. Y esto es fundamental en la manera como vamos gestionando la vida. ¿Sí? No por eso, no es casual que también tengamos un montón de mujeres víctimas de violencia aquí en Ciudad Juárez. ¿Sí? Porque las mujeres en muchas ocasiones se nos ha enseñado a tolerar una relación de pareja, aunque esta no funcione, por el bien de los hijos, ¿sí? Porque es muy difícil divorciarme, qué va a decir mi mamá, mi papá, mis hijos, mis hermanos, etcétera, etcétera. Entonces esas relaciones patológicas se perpetúan. Y vamos así, de esa manera, enseñando a nuestras hijas y a nuestras hijas. Y así, como tratamos a nuestros hijos, seguramente que nos trataron nuestros padres. No seguramente, perdón, utilizo una palabra que no sé, es muy determinante. Probablemente así los trataron. ¿Sí? Es probable que así haya sido la manera de reaccionar. ¿Okay? Entonces, esto les va a servir para poder hacer estos ejercicios. ¿Sí? Aquí también hay algunas formas de cómo se va manifestando las emociones cuando éstas se van expresando de una manera adecuada. Y vuelvo a repetir, no se trata de nunca enojarse, no es sano nunca enojarse. ¿Sí? No se trata de nunca estar triste. Habrá ocasiones, muchas ocasiones en las que
lo que está pasando amerite la tristeza. De lo que se trata es reconocer esta emoción y saber cómo gestionarla, ¿sí? Y nos tenemos que enojar cuando algo que sucede en nuestra situación, en nuestro contexto, lo está provocando. La cuestión es cómo gestiono este enojo, qué hago, cómo lo digo, ¿sí? Y sobre todo cuando se trata de hablar con nuestros hijos y con nuestras hijas. Ahí es donde más cuidado tendríamos que tener. Y con la pareja también, ahí de pasadita, ¿sí? Porque ahí con la pareja, la manera en que nos tratemos, estamos también enseñándole a nuestros hijos cómo pueden ser queridos o cómo pueden ser detestados, ¿sí? Y aguantar, porque hay que aguantar. Entonces, es importantísimo. De hecho, cuando hacemos sesiones para mujeres, y volteo a ver Imelda porque ahorita es su tesis de maestría, el tratar a mujeres víctimas de violencia doméstica. Y en ese sentido, a veces las mujeres que no pueden salir de estas relaciones violentas, cuando le decimos, ¿y te gustaría que tu hija tuviera una pareja como la que tú tienes ahorita? No, 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 no. Es lo que más puede provocar espanto, ¿no? Entonces le decimos, pero le estás enseñando. Le estás enseñando que la relación de pareja así es. Porque nos guste o no nos guste, somos estos promotores de las conductas en los hijos y las hijas. Entonces esta gestión de emociones tiene mucho que ver. En el pedir está el dar, digo yo siempre. La manera en cómo lo pidamos tiene que ver con la respuesta que obtenemos. Y hay frases muy sencillas para poder decirle a los hijos lo que estamos sintiendo. Si le decimos, cuando llegas tarde, me hace sentir mucho miedo porque no sé lo que pasó, es diferente a decirle, es que ya ni la friegas, eres un irresponsable, un desentendido, tal, diciéndolo de buena manera, ¿sí? Si es que hablamos así. Es muy diferente, ¿se fijan la manera? ¿Sí? Cuando le estamos diciendo al otro lo que es, en lugar de decir lo que sentimos, estamos cerrando la puerta a toda comunicación. ¿Sí? El otro se siente ofendido. Si le decimos eres un irresponsable, mira, ya ni la friegas, tal y tal, se cierra la comunicación. ¿Qué hace el adolescente? ¿Alguno que conozcan por ahí? ¿Qué es lo que puede suceder con un adolescente cuando es tratado así? O un adolescente. Se puede dar la media vuelta y se va. O se encierra en su cuarto y ya no lo vuelven a ver hasta el día siguiente, si bien les va, ¿sí? Porque hay un enojo. Y el enojo en los adolescentes pues es mucho más explicable que en un adulto, que una adulta. Ellos están aprendiendo apenas, les decía hace rato. No pueden manifestarse de otra manera porque están aprendiendo. Todavía no son adultos. Apenas están aprendiendo a hacerlo, ¿sí? Y están aprendiendo llevados de la mano de ustedes. Así es. Sí, vuelvo a repetir, es lo más difícil del mundo mundial, la educación de los hijos. Ahí nos va la vida, pero también les va la vida a ellos. La cuestión es que los quisimos tener y bueno, en eso tenemos que ser muy, muy responsables. ¿Sale? Entonces, esta es la manera en que se pueden ir manifestando las emociones. Es un ejemplo nada más. ¿Cómo influyen las emociones en los padres? Lo que hablábamos hace rato, ¿sí? Estas emociones que como padres tenemos, ¿sí? Y que de alguna manera también estamos influenciados por lo que nos enseñaron a gestionar, ¿sí? Desde niños y adolescentes, se manifiesta, ¿sí? A través de estas conductas que tienen mucho que ver con el estrés. Si en este momento de su vida están teniendo problemas con sus hijos e hijas adolescentes, es muy probable que ahorita puedan sentir que están abrumados por no saber qué hacer, por no saber cómo responderle. ¿Cómo le hago con ella? ¿Cómo le hago con él? ¿Cómo le hablo? Si le hablo de todas maneras, si no me hace caso. O parece que me odia, parece que me desprecia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una reacción, de alguna manera, entendible en los y las adolescentes.
es muy probable que si ustedes cambian la manera en cómo se dirigen a ellos, ellos también cambien. Es muy probable. A veces no se consigue, hay que ir a terapia. Sí, pero cuando ustedes cambian la manera en que se dirigen a ellos y a ellas, es muy, muy probable que ellos también cambien la manera en cómo se van a manifestar para con ustedes. Adelante. Yo creo que, por ejemplo, como decía, cambiar cómo le decimos a nuestros hijos. Pareciera que como papás muchas veces no nos damos el expresarle a nuestros hijos lo mismo que sentimos. O sea, en lugar de decir que nuestros hijos crean que estamos enojados cuando estamos asustados, no enojados, pero nosotros no, como decía antes, no conocemos ni nuestras propias emociones, porque pareciera que cuando ya llegamos a la edad adulta no nos permitimos expresar nuestras emociones. Pues nuestros hijos pues, no son adivinos ni nada, tenemos que decirles, tengo miedo de que te pase esto, no es el enojo, que tengo miedo. Y no les enseñamos a nuestros hijos que como papás podemos sentir miedo también, enojo, no solo somos los papás enojones, pues porque lo regular en la adolescencia es lo que somos para nuestros hijos, los malos, los enojones, los somos lo peor, pero porque no les enseñamos que tenemos miedo, somos felices con nuestras alegrías y todo eso, tampoco nosotros gestionamos nuestras emociones. Claro, claro, al no saber cómo gestionar las propias emociones, ni siquiera saber dónde las siento, ¿sí? Ahorita les preguntaba, ¿dónde sienten el enojo? ¿Dónde sienten la alegría? Y esto tiene que ver con el propio temperamento. No todos sentimos el enojo en el estómago, ¿sí? A veces hubo por ahí alguien que decía en la cabeza, ¿sí? Hay diferentes manifestaciones de la emoción. Por eso es importante saber cómo yo siento el enojo, que puede ser muy diferente al de mi hijo, mi hija o de mi pareja. Porque una vez que se reconozca que ahí viene, cuidado, ¿sí? Ahí viene el enojo. Entonces lo puedo gestionar, lo puedo autorregular. Puedo actuar con inteligencia emocional y regular esta ira o este terror que estoy sintiendo de que mi hijo llegue tan tarde, ¿sí? Sobre todo, les digo, es muy difícil en la actualidad. Si toda la vida ha sido difícil educar a los hijos, yo creo que en estos momentos puede ser más difícil por tanto estímulo que hay, tanta red social que hay, tanta información enorme. La información llega a raudales, todos los días cambia y la tienen en su mano, en el celular, ¿sí? Así, aunque ustedes tengan controles parentales, es fácil prescindir de ellos, ¿sí? Entonces sí, yo creo que es más difícil ahora ser papá que hace años. Sin embargo, vuelvo a repetir, no podemos comparar nuestro ayer, nuestra adolescencia, con la de los propios hijos y de las propias hijas. No podemos tampoco pretender, en el sentido de que no nos odien o de que nos vean de mejor manera, ser sus amigos o amigas. Somos los papás, somos las mamás. Podemos tener una relación muy cercana, muy cordial, muy amorosa, pero no somos amigos y amigas, ¿sí? Y yo no creo que ustedes le cuenten, lo hayan contado a su madre, lo que le pueden contar a sus amigas o amigos, ¿sí? Es claro que se puede tener esta relación muy cercana a la madre, pero tenemos que saber que somos los que ponemos límites, los que ponemos contención, ¿sí? Estar ahí para ellos siempre, incondicionalmente. Adelante. Ahorita mencionaba sobre el tiempo que se pierde en las redes sociales, no puede generar ansiedad Sí. en los, no, pero en los adolescentes. Pero también, por ejemplo, nosotros que estamos en esta edad, hubo la transición y que también somos consumidores, ¿verdad? De todo lo que hay. También sería interesante, no sé si más adelante en el diplomado conocer los efectos y consecuencias, no sé si lo traigan con los tiempos que se requiere para no experimentar este tipo de adicción, tanto nosotros como padres, porque también si nosotros como padres estamos teniendo ese problema, Claro, pues qué control parental vamos a tener con los adolescentes. Y claro. qué ejemplo, ¿no? Porque ahorita mencionar lo de uh, promotores de conductas, entonces eso sería interesante. Sí,
Bueno, son 6 módulos, si no me equivoco. No sé si, no recuerdo el nombre de todos los módulos. Voy a revisarlos. Si alguno de ellos les va a hablar de adicciones, lo dejamos para que lo vean en ese módulo. Si no, con todo gusto lo hablamos. Es algo importantísimo y urgente y emergente, ¿sí? Porque sí. De hecho, en las clasificaciones que nosotros utilizamos para poder hacer los diagnósticos, hace poquito, relativamente poco que entra la adicción a la pantalla como un trastorno mental. Es un trastorno mental, ¿sí? Y toca esta parte de nuestro cerebro que se llama el sistema de recompensa. Sí, ya hablaremos más adelante de este sistema que tenemos todos y todas ahí y que se alegra muchísimo cuando recibimos un like, ¿sí? O alguien responde a nuestro perfil, que me he cambiado como en 20 años, pero bueno, lo cambiaré un día de estos. Y alguien nos pone, qué guapa. Y a veces vemos esos comentarios, ¿no les pasa? En otros perfiles que ni siquiera conocemos y que todo el mundo, qué guapa, qué guapo, y decimos, qué mentiroso, mentiroso, ¿sí? Pero ese like que llega, para esa persona le alimenta, ¿sí? Llega a ese sistema de recompensa, y ese sistema de recompensa que está dentro de nuestro cerebro empieza a segregar estas sustancias, ¿sí? Y estas sustancias quieren cada vez más likes, quieren más comentarios, ¿sí? Entonces hago lo que sea posible para obtener esos likes. Y cuando no los tengo, se tiene un síndrome de abstinencia como se tiene cuando se bebe alcohol por toda una semana y de repente se detiene. Son los mismos síntomas. No sé si les ha tocado ver videos de niños pequeñitos que les quitan el celular y esta rabieta que hacen los niños es adicción. No es otra cosa más que adicción. El niño está teniendo un síndrome de abstinencia. Cuando le quitan el celular o la pantalla o el tablet y empieza a tener, los niños se vuelven un demonio cuando les quitan el celular o la pantalla. Voltean enojados y empiezan a manifestar toda su ira, pero son unos bebecitos o son niñas. Muy lamentable, pero ya los niños y las niñas comen con su tablet en la mesa, ¿sí? Se despiertan con el celular en la mano. Sí es lamentable, y es lamentable porque esta adicción está disminuyendo todas estas sustancias que naturalmente nos hacen sentir bienestar durante nuestra vida. Estas sustancias que nos hacen sentir bien se llaman neurotransmisores, todos y todas las segregamos en mayor o menor medida, pero la adicción a las pantallas la está inhibiendo. Y ya hay estudios que comprueban que el cociente intelectual, es decir, la inteligencia en la humanidad se está reduciendo por el uso de las pantallas. Imagínense a dónde vamos a llegar si seguimos así. Entonces sí, hay que tener técnicas, primero nosotros mismos, porque nada habla mejor que el ejemplo, ¿sí? Y dejar el celular a un lado cuando se come, cuando se está con los hijos, cuando se está con la familia. Volverse una regla personal, ¿sí? Dejar a un lado. Es difícil. Y a mí de repente me reclaman porque a veces no respondo mensajes, pero no lo hago hasta que llego a la casa. Cuando estoy con cualquiera, con mis estudiantes, en clase, con mis compañeros, a menos de que me hablen por teléfono, yo contesto el celular. Es una regla que me he impuesto conociendo todo esto, ¿sí? Porque interrumpe muchísimo. Realmente es inusitado que alguien teniendo a otra persona enfrente, platicando, conversando, de repente saca el celular y al otro lo olvida, a la otra lo olvida, de plano, ¿sí? A mí me parece una majadería, poniéndolo así, tal y como yo lo veo. Pero dejando de lado las buenas costumbres, realmente estamos hablando ya de un síntoma de adicción. Y como tal se tiene que tratar, ¿sí? Es decir, poco a poco ir reduciendo el tiempo de la pantalla. Sobre todo a los niños les inhibe la producción de estos neurotransmisores que les hacen echar a andar su inteligencia. El cerebro trabaja mucho más al estar escribiendo a mano que al estar escribiendo en el celular. Trabaja mucho más, se aprende mucho más. Y nuestro cerebro aprende mucho más cuando sabemos cómo respirar.
respirar por la nariz, como lo estoy haciendo yo ahorita, y sacar lentamente el aire por la boca. Se está comprobado que se aprende mucho más así. Hay muchas cosas que estamos olvidando. El uso del celular inhibe también esta respiración profunda. Se nos va la onda cuando estamos, eso o no. Puede estar la persona dándole y dándole al TikTok, ¿sí? Al Face, ¿qué más hay? Instagram. Son más o menos las que conozco. Yo nada más tengo Facebook y lo uso poco. Pero sí es un problemón actual. Y más desde la pandemia, que los niños tenían que hacer su tarea por la computadora. Como les decía, pues no la uses. Pues, ¿sí? Yo me quedé con mi nieta, estaba ayudándole a hacer la tarea, y de repente una tarea que tenía que hacer, y le pregunta a Alexa la tarea que tiene que hacer ahí. O sea, yo me quedé, ¿qué? Alexa, dime qué es esto. Y yo le digo, ¿cómo? No, ¿sí? Entonces es así, ¿no? Y los niños lo tienen, pero al dedillo. Ellos nacieron con esto en la mano, ¿sí? Pero se está convirtiendo en esta adicción, que los vuelve irascibles, irritables, ¿sí? Se ponen de mal humor. Por eso ahorita les decía, quitarles el celular más de una semana, no, se van a volver locos y ustedes también. Entonces hay que ir midiendo todo esto, como se mide cómo se trata cualquier otra adicción. Sí, les voy a revisar y si les interesa, pues pasaríamos, yo creo que lo que más les interesaría es saber cómo hacer, qué hacer, ¿no? En caso dado, ¿sí? Técnicas más que otra cosa, ¿sí? Entonces voy a intentar pasárselas. Esta es la única sesión presencial que vamos a tener. Lo demás va a estar grabado, pero por ahí les podemos pasar videitos, técnicas, ¿sí? Voy a estar compartiendo con ustedes todo esto. ¿Sí? Adelante. Sí. Apenas escucho, pero bueno, creo que es qué hacer para que los niños y las niñas no tomen el celular, que sea la primera cosa que hagan en la mañana. No, cada caso será diferente y en psicología tratamos cada caso dependiendo de las circunstancias. No obstante, se puede, ahorita que les decía, esto es muy buena técnica de educación, este reforzador negativo, se puede intercambiar, ¿sí? Podemos decirle a los niños y a las niñas, si dejas de usar tu celular durante las mañanas, por cada 5 días que lo dejes de utilizar o por cada 3 días, dependiendo. A lo mejor si le gustan mucho las hamburguesas, decirle, si 2 días no usas celular, te compro una hamburguesa. Si a los 5 días no usas el celular por la mañana, nos vamos al cine o nos vamos a Peter Piper. Y se hace un pizarrón y se va marcando ahí. Inclusive, desde el primer día se le puede decir, se utiliza lo que llamamos los psicólogos el reforzador social. El primer día decirle, mira qué bien, no lo usaste, ¿ves? Sí se puede. Y por esto, mira, te voy a dar esto. Hacer una compensación ahí, ¿sí? Pero más que nada en los niños es utilísimo el reforzador social. Los niños quieren reconocimiento y entonces es muy importante. Pero también el utilizar los otros tipos de reforzadores, los que le llamamos tangibles, comestibles. Muchos padres nos dicen, no, pero si le voy a estar dando hamburguesas, se me va, ¿sí? ¿Qué va a pasar? O si le doy chocolate, se me va a volver diabético. No, porque lo vamos a ir reemplazando. No va a ser después la hamburguesa, va a ser el puro reforzador social porque se va a adquirir el hábito y vamos a ir quitando lo otro que le puede hacer daño. A lo mejor llevarlo cada semana al cine, a Peter Piper que se come una pizza los viernes y que ande por los jueguitos, cosas que los niños y las niñas les gustan. Tenemos que saber qué le gusta al niño, es importantísimo esto, porque no a todos los niños les gustará, no he conocido a ninguno que no le guste la pizza, pero bueno, habrá alguno, ¿sí? Adelante. Sobre todo creo que la presencia, ¿no? Porque a veces
divertir a lo mejor con Sí. otras personas, tomando un café o incluso hasta yo misma, ¿no? Estar con el teléfono. Entonces creo que sí es sustituirlo, podría ser también con mi presencia, ¿no? Incluyendo con el hecho de que yo estoy para ti. Entonces, Sería lo mejor, ¿eh? Sería lo mejor. A ver, decirle, mira, vamos a pintar. A veces ni eso quieren, ¿no? Pero hay que saber cómo sustituir. No funciona quitarles, arrebatarles el celular o la tablet. No, el cerebro, ni el nuestro, el adulto o maduro, no reconoce la palabra no. El cerebro lo que reconoce es el intercambio, ¿sí? Darle una cosa por otra. Y cuando están bien pequeñitos es muy fácil que agarra algo que no queremos que agarre, le damos una muñeca y aquello ya lo olvida, ¿sí? Es más fácil cuando están niños. Hay que ir reemplazando. Les digo, idealmente la presencia paterna sería lo ideal, materna. En ocasiones no se puede. A ver, tampoco podemos privar a los niños y a las niñas del celular o de la tablet. Es algo de nuestros días, ¿sí? Se volverían raros y raras. Podría ser que en su medio ambiente se sintieran extraños, pero sí limitarlo, ¿sí? Justamente eso iba, que se sientan Excluidos, ¿por qué? así es. Porque lo que ellos están tratando de hacer es pertenecer. Así Entonces, es. cuando les das, ¿por qué le damos la mayoría de los celulares nosotros? Comunicación, pero ellos para qué lo ven? Porque la mayoría de sus amigos lo tienen, lo que quieren hacer, ellos lo que quieren es pertenecer a ese tipo de grupos y poder tener lo que ellos tienen, pero que dejamos de tener la atención de nosotros a ellos. Lo primero que yo pienso, considero que como padres, yo creo que antes era igual, los padres se sentaban, nuestros padres se sentaban y se ponían a leer el periódico y no nos hacían caso en la mesa. Gracias. No nos hacían caso nosotros en la mesa. Entonces, no nada más es de ahora. Ahora No, se está haciendo más por la tecnología. claro. Pero nosotros tenemos. ¿Mande? las mamás en la novela. Sí, viendo las series. Pero yo creo que desde nosotros sale la responsabilidad de qué es lo que les otorgamos a ellos, para qué se los otorgamos, si es para la comunicación y que lo tengan y pues, obviamente la tecnología es bueno que la conozcan, pero que no se les falta a nosotros emocionalmente. Ellos Es. lo primero que quieren es a nosotros, la atención de nosotros. Así es. El dejar el teléfono a un lado y platicar con ellos también, porque les hacemos preguntas, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? Platícame algo. Para ellos es súper importante que nosotros los escuchemos y poder tener un reforzamiento de nosotros. Vale, yo también hice eso. O las cosas cambiaron muchísimo. A ver qué es lo que ellos nos pueden enseñar a nosotros, porque para ellos es bien importante. También ahorita dar a conocer lo nuevo que está saliendo en la tecnología y que pues, nosotros no lo conocemos, no sabemos manejarlo, pero yo, bueno, para mí lo más importante, y siempre se los digo, cuando ahorita que comentaba ella sobre las personas que ya nada más están, no solo los niños están en el celular, las madres también. Y luego el otro día veía un post en el cual comentaban, ¿cómo hago para quitarle a mi hijo tanto tiempo en el celular? Pues primero tú no estés en una red social preguntando eso. Yo creo que desde ahí caí demasiado en desconsideración de ella, de poder preguntar en una red social cómo su hijo ¿Cómo puede hacer para que su hijo no caiga en esa conducta? Sí, les digo, es difícil, pero los niños y los adolescentes, yo creo que los adultos también, lo que necesitamos son límites. ¿Sí? No se trata también de hacerlos sentir excluidos de su medio o de cómo vivimos actualmente. También sería un tanto de negligencia, ¿no? Que no aprendan a convivir con sus amigos en su medio, en su escuela. Y hay escuelas que ya funcionan con las puras computadoras o las tablets. Sin embargo, de los padres y las madres dependerá poner límites. El límite sí que lo requiere. Y no solamente para las pantallas. Ahorita las pantallas es un problemón, pero enorme, ¿eh? Enorme. No solamente por la adicción que esto representa, sino por todo lo que esta adicción genera como consecuencia.
Si las redes neuronales, todo aquello que necesitamos para pensar, aprender, estar alegres, se disminuyen con el uso de la tablet, de las computadoras. Eso está comprobado. Sí, está comprobado que el niño genera más actividad cerebral volteando a ver por la ventana que viendo su celular. ¿Sí? Entonces es difícil, pero es parte de nuestro mundo. Entonces hay que ponerle límites, pero también dar esto que es tan valioso, que es el tiempo de los padres. Y a veces estamos tan cansados, tan fastidiados, tan estresados, que ahí está para que me dejes descansar a mí también. ¿Sí? Eso es lo difícil de sobrepasar y eso lo tenemos que reconocer. Vivimos en un mundo que exige demasiado a los padres y a las madres. Tenemos que trabajar ambos para poder sostener una familia más o menos. Y realmente hay sitios de trabajo donde nos exprimen el alma y llegamos ya a casa y con los hijos sin deseos más que de ver tarugadas en la televisión, la verdad. Y me acuerdo ahorita de mis compañeras que me dicen, es que yo ya lo único que quiero ver son tonterías en la televisión. Llegamos tan abrumadas, tan cansadas, pero tenemos esa enorme responsabilidad de ser padres y madres. ¿Sí? Y hay que sobrepasarse esa inercia y salir al parque a caminar, etcétera, porque los niños necesitan el sol, la vitamina D, porque esta vitamina D les echa a andar muchas de estas sustancias que nos hacen sentir bien. La vitamina D tiene que ver con la melatonina, que es lo que induce un buen sueño, tiene que ver con las endorfinas, la dopamina, que son los que nos hacen sentir bien. Y ustedes los verán en el parque, andan brinque, brinque, juegue, juegue, son felices los niños y nosotros también. El contacto con la naturaleza es vital para la gestión de las emociones, para que su cerebro esté bien. Y esto a todas edades, ¿sí? Pero pues, ¿hay alguna edad, alguna etapa en la que es propicio darles en contacto con muchos dispositivos? ¿Hay una que digamos a partir de aquí o no hay? ¿De quitárselos o de dárselos? Pero de poder que dispongan de ellos. Por ejemplo, tenemos nuestro niño de 8 años que ya está exigiendo y pidiendo que quiere un dispositivo. Sí, ¿Hay alguna etapa, alguna edad que podríamos decir a partir de aquí o no? Sí, los niños menores de 2 años, 3 años, nada, ni siquiera nada, que es muy difícil también, pero es donde hay más atrofia neuronal en los pequeñitos. Ya los niños de 8 años va a ser muy difícil quedarles sin un celular, pero limitarlo, darle otras cosas, ponernos a jugar con ellos, juegos de mesa o salir al parque o dibujar, hasta ver una película, hacer palomitas y ver una película con los niños, etcétera. Dar alternativas, no decir no. Les digo, el cerebro no lo reconoce, el no. Al contrario, y esto lo hacemos muy frecuentemente en psicología. Si les digo, no piensen en un limón partido, así que está saltando el jugo, no lo piensen. ¿Y qué pasa ahorita en ustedes? Es un ejemplo muy... Empezamos a salivar, inclusive yo estoy batallando ya para hablar, ¿sí? El cerebro no lo reconoce, ¿sí? Entonces tenemos que dar alternativas. Y si les digo, mejor piensen que ahorita salen y se toman una copita de vino, una cerveza, mucho mejor, ¿sí? Es así como funciona el cerebro de nuestros hijos también. Alternativas. La prohibición casi nunca resulta. El castigo físico nunca resulta. El darles cintarazos a los niños, el darles una nalgada, el golpearlos, humillarlos, lo único que hace es que salga ese resentimiento en los hijos para con los padres o para con los demás. Y son los niños que andan haciendo bullying por todas las escuelas. Los niños más maltratados en su casa son los que hacen bullying en las escuelas. Eso es casi, ahí sí que puedo decir casi siempre, ¿sí? Entonces sí tenemos que dar alternativas a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿sí? ¿Ok? ¿Dónde estamos, Imelda? ¿Qué horas son? Las 8. Sí, hasta que lleguemos. Bueno, ya esta información se la van a quedar, es algo que podría explicar, pero lo que me interesa es que se vayan con la información que nos da uno de los creadores de este concepto de inteligencia emocional. No es el creador, él se lo apropia,
lo puedo decir así de esa manera, de un autor mucho más antiguo, y él es el que lo hace famoso y se ha hecho famoso y rico con este concepto de inteligencia emocional, es el doctor Daniel Goleman, el creador de un montón de libros y de estas técnicas que nos habla cómo poderlas aplicar para con los hijos. Dura 25 minutos y ya después de esto ya nos podemos despedir. ¿Sale? Ok, adelante. Me llamo Daniel Goleman, soy psicólogo y trabajo como periodista. Soy conocido por mis trabajos sobre inteligencia emocional y otros temas relacionados. Llevo muchas décadas escribiendo sobre esto y le he dedicado mi vida porque creo que la habilidad, la capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones, entender lo que sentimos y por qué es importante cómo se sienten otros y usarlo en nuestras relaciones, es totalmente necesaria para que funcione bien un matrimonio. La vida en general, el trabajo, en definitiva, es esencial para la felicidad. Hola, señor Goleman. Hola. Me llamo María Luisa. Soy madre de una niña maravillosa de 9 años. Es un honor estar hoy con usted. Es fantástico pasar un rato con usted, poder hacerle unas preguntas y que forme parte de este magnífico proyecto que es Aprendemos Juntos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Es un placer. Una visita rápida. Gracias. ¿Empezamos con lo fundamental? Sí. Porque probablemente la mayoría de gente que nos ve son padres como yo. Y puede que no estén muy familiarizados con lo que implica la inteligencia emocional. Si nos pudiera dar una descripción, sería genial. Claro, la inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales, no es un aprendizaje académico. Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones. Hay 4 partes. La primera es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo que sientes, por qué lo sientes, lo que determina sus consecuencias, lo que puedes hacer bien o mal. Después, gestionarse a uno mismo. Ser capaz de cumplir tus metas. Ser positivo ante los contratiempos. Controlar las emociones perturbadoras para que no te destrocen la vida o te impiden hacer lo que quieras hacer. En tercer lugar, la empatía. Entender cómo se sienten los demás. Las personas no lo dicen todo con palabras, sino con el tono de voz, con el lenguaje no verbal, etc. Así que ser capaz de entender eso, de entender el punto de vista del otro y utilizando eso saber qué le pasa a la otra persona. Por último, manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadir, comunicarse, escuchar, todas esas habilidades. De eso trata la inteligencia emocional. ¿Qué significa ser inteligente con relación a nuestras emociones? Ese es exactamente el objetivo de la inteligencia emocional. A eso se refiere realmente. Primero creo que es importante darse cuenta de que cada emoción tiene su lugar. Cada emoción es un mensaje importante. El problema empieza cuando las emociones se vuelven muy fuertes o están muy fuera de lugar, son inapropiadas o duran demasiado tiempo. Por ejemplo, si una niña de 8 años se enfada porque no la han invitado a una fiesta, es normal que esté enfadada. ¿Cuánto le dura? ¿Sigue enfadada 2 días después, 2 semanas después? ¿Y su madre? ¿Estará enfadada solo por eso, por esa única cosa? ¿Se despierta a las 2 de la mañana preocupada? Estaría fuera de lugar. Es demasiado. Tener inteligencia emocional es principalmente escuchar qué te dicen las emociones y asegurarse de que puedes manejarlo si se está entrometiendo en otras cosas que quieres hacer. En otras palabras, una emoción tiene su propósito, Sí. pero luego termina y tienes que seguir adelante. Es muy importante que los padres sepan esto. Y la gran pregunta es, ¿podemos enseñar inteligencia emocional a nuestros hijos? ¿Podemos reforzar su propia inteligencia emocional? ¿Cómo podemos hacerlo? Ya lo habéis hecho. Se hace desde que nacen, desde que coges al bebé, le ayudas a dejar de llorar y le calmas. Sí. Estás enseñando a su cerebro a calmarse, a que se le pase el enfado. En todo lo que haces con un niño le enseñas inteligencia emocional. Y el cerebro de un niño está hecho para observar atentamente a las personas.
para aprender a ser un ser humano. Sí. Si eres padre, no puedes evitar enseñar inteligencia emocional. Los padres son los primeros profesores. Eso me lleva a algo importante que me pasa. No tengo el nivel de autocontrol emocional que me gustaría tener. Estoy intentando enseñarle eso a mi hija, Sí. pero es algo que yo tampoco tengo controlado. Eso crea un caos en casa. ¿Cómo podemos manejar esto? No me rendiría, porque en cierto modo eres un ejemplo para tu hija y sientes que no eres tan buen ejemplo como deberías ser. Puede que seas mejor de lo que piensas. Pero, por otra parte, puedes ayudar a tu hija a aprender a calmarse, a manejar sus emociones hablando con ella. ¿Por qué estás tan enfadada? Vale, ¿Por qué no haces algo que te guste? A vale. cierta edad, eso la calmará. Sí, Preguntarle por qué siente celos de sus amigos, si se siente dolida porque no la han invitado. Son cosas que van a pasar. Puedes ayudar a que aprenda de ello, ayudarla a que entienda más cosas sobre sus propias emociones y también darle métodos. Quizás respirar profundamente. ¿sí? Todo eso ayuda. Eso ayuda a los padres porque los hijos quieren aprender de los padres. Es verdad. Cada vez que intentas ayudar a tu hijo a manejar mejor las emociones, a empatizar mejor, lo que sea, los estás ayudando. Genial. Esto me hace pensar en los colegios, porque lo que dices me hace pensar que los colegios se benefician del aprendizaje social y emocional. ¿Qué es el aprendizaje social y emocional? ¿Y qué beneficios tiene para las escuelas? Este aprendizaje usa los elementos de la inteligencia emocional, conciencia de uno mismo, autogestión, empatía, habilidades sociales, pero además añade la toma de decisiones, sobre todo decisiones sociales. Las transforma en lecciones para los niños apropiadas a su edad. Para los que tienen 7 años, la lección de inteligencia emocional, de aprendizaje social y emocional, lo llamamos SEL, sería: imaginemos que piensas que alguien te ha cogido el lápiz. ¿Qué te ayudaría y qué no te ayudaría? Pegarle a otro no ayudaría. Preguntar si ayudaría. Pedir al profesor que intervenga. En otras palabras, los niños pasan por distintas situaciones y deciden qué es lo mejor. Algunas de las cosas que practican en estas clases es que en el aula hay un póster de un semáforo con la luz roja, la amarilla y la verde. Dicen: cuando estés enfadado, acuérdate del semáforo. Con la luz roja, cálmate y piensa antes de actuar. Es genial porque enseña a los niños que no puedes controlar qué sentirás, cuándo o cómo de fuerte será, pero sí lo que haces después de sentirlo. Puedes parar, relajarte y pensar qué pasaría si haces una cosa u otra. La luz amarilla significa pensar todo lo que puedes hacer y cuáles serán las consecuencias. La verde, elige la mejor e inténtalo. En las escuelas con el método SEL lo utilizan con todas las edades, incluso con chicos mayores de 16 o 17 años. Piensan en cuáles serán las consecuencias porque les ayuda a tomar mejores decisiones en la vida. Son muchos y muy determinantes los datos que respaldan esto. Demuestran... hay un estudio hecho entre 750.000 estudiantes. La mitad tenían este tipo de enseñanza y la mitad no. Demuestra que los niños que habían practicado con el aprendizaje social y emocional eran capaces de manejar mejor sus emociones, se metían en menos peleas y discusiones, se comportaban mejor en clase, prestaban más atención y tenían menos problemas. Estos indicadores, que llamamos antisociales, todos han descendido. Y los indicadores prosociales han aumentado. Me encanta el colegio. Creo que alguien en el colegio se interesa por mí de verdad. No quiero saltarme las clases, quiero ir a todas. Esos han aumentado un 10%. Los negativos bajaron un 10% y bajó más en los colegios en los que más se necesitaba, donde había más problemas. Esto es interesante. Las notas subieron un 11%. Ayuda a que los niños aprendan mejor. ¿Por qué? Por cómo está estructurado el cerebro. La parte que aprende es la corteza prefrontal y el neocórtex. Pero la parte del cerebro que tiene emociones perturbadoras se encuentra entre las orejas y el cerebro se estructura para que esta parte domine a esta De acuerdo. si estás enfadado.
Para los niños, lo que más les desequilibra es lo que pasa en casa y lo que pasa con otros niños. Pero si aprenden a gestionar esto mejor, no les altera tanto. Toda emoción perturbadora es una distracción. No puedes prestar atención ni al profesor ni al libro, porque piensas en esa fiesta a la que no te han invitado o cualquier otra cosa. Pero si enseñamos a los niños a gestionar esos melodramas presentes en sus vidas, podrán aprender mejor. Eso es lo que muestran los datos. ¿Y por qué no se hace en todos los colegios? Es un movimiento global a nivel mundial. Singapur fue el primer país en asegurarse de que cada alumno tuviera SEL. ¿Sabes por qué? Singapur no tiene recursos naturales, solo tiene lo que hay entre las orejas de sus habitantes. Quiere que sus habitantes sean los mejor preparados para ser trabajadores, buenos líderes y creadores. Así que ven el valor del aprendizaje social y emocional. De hecho, suelo hablar con grupos empresariales y compañías, y si le preguntas a la gente de ese mundo si nuestra inteligencia emocional es necesaria para triunfar, el 70% de la gente te respondería que sí. Sí. Si le preguntas a los educadores, puede que no lo sepan. Sí. Porque les enseñan que las habilidades como las matemáticas o el lenguaje, que desde luego son importantes, es lo que te ayudará en la vida. Pero lo cierto es que los datos del mundo empresarial demuestran que son habilidades básicas. Todos las tienen. Claro que es necesario tener un buen nivel en matemáticas, pero lo que te hará ser un buen miembro de un equipo, lo que hará que destaques, lo que hará que seas un gran líder, no tiene que ver con lo que aprendes en el colegio. Las habilidades que te distinguirán están en el campo de la inteligencia emocional. ¿Puedes persuadir, autogestionarte, empatizar? Esas son las habilidades importantes en el mundo laboral. Creo que el currículum escolar debería reflejar esto. Enseñar esas habilidades de liderazgo, de ser un trabajador eficaz, buen ciudadano, buen esposo, buena esposa, buen padre, hay que enseñarlo en el colegio. Según dices, hay una conexión directa entre tu inteligencia emocional y tu éxito en la vida y en lo profesional, ¿no? Los datos son muy convincentes. Si observas los estudios que hacen las empresas para identificar los mejores líderes, los mejores trabajadores, concluyen en que lo que caracteriza a los grandes trabajadores es su inteligencia emocional. Ni lo que aprenden en el colegio, ni una habilidad técnica, ni el coeficiente intelectual. De hecho, hace poco vi un estudio sobre ingenieros y se calificaban entre ellos para ver cuál tenía más éxito. Resultó que la correlación con el éxito calificada por otros ingenieros con el coeficiente intelectual era 0, con la inteligencia emocional era muy alta. Así que estás diciendo que el coeficiente intelectual es menos importante que la inteligencia emocional. Bueno, es importante. Importa mucho, sobre todo en el colegio. Tendrás mejores notas, aprenderás mejor y en los primeros años de una profesión. Pero más adelante en tu carrera profesional, cuando asciendes a gerente, por ejemplo, y te conviertes en un alto ejecutivo, no importa tanto. Para ser un alto ejecutivo, tienes que tener coeficiente intelectual, lo que técnicamente se llama una desviación estándar sobre lo normal. Lo normal son 100. Una desviación estándar son 114 o 115, que resulta ser lo que necesitas para sacarte un grado avanzado, un máster en administración de empresas. Así que ayuda mucho. Pero una vez estás ahí, estás compitiendo con gente tan inteligente como tú. Así que tu coeficiente no marca la diferencia. Hay datos que dicen que después del 120 no hay relación entre éxito profesional y coeficiente intelectual. 0. Un coeficiente de más de 124 para los líderes es negativo. Es interesante. Muy interesante. Pero lo que no dice es que lo que importa está en el lado de la inteligencia emocional. Eso marca la diferencia. Volvamos a los niños y a cómo aprenden. Se dice mucho que los niños tienen que cometer errores, que es muy importante que cometan errores. ¿Por qué los errores y las frustraciones son tan importantes? Lo diría de otra forma. No diría que los errores y frustraciones son oportunidades de aprender. Diría que cómo manejan los errores y las frustraciones es lo importante. Equivocarse, si no aprendes de ello, no ayuda Es tanto. verdad, es cierto. Sin embargo,
Uno de los elementos del éxito profesional y del éxito en la vida es ser capaz de recuperarse de un fracaso y un contratiempo. La vida está llena de contratiempos y obstáculos, pero si dejas que eso te pare y no sigues intentándolo, no aprendes del error. Pero si eres capaz de ver la oportunidad que hay en esa situación, aunque estés muy enfadado por algo, controla tus emociones y sigue adelante. En otras palabras, la gente que cumple sus objetivos no deja que le paren los obstáculos, contratiempos y frustraciones. Aprenden a seguir adelante. Eso es valioso para los niños. Totalmente. Has mencionado algo. Es una habilidad específica que siempre has destacado y dices que hay que reforzarle a los niños. Es muy interesante la concentración. Sí, ¿Cuál es su importancia y cómo podemos enseñarla? primero, es la capacidad de prestar atención o ignorar las distracciones. Poner atención en lo que quieres. No sacar el teléfono y jugar a un juego. No mandarle un mensaje a tu mejor amigo. No meterse en Facebook o lo que sea que hagan los niños hoy en día. Eso es una tentación, una seducción. Conversando un día con un compañero que estuvo en el equipo que inventó el primer iPhone, me decía: a los 20 años todos los ingenieros estábamos solteros. Lo intentamos hacer lo más atractivo posible. Ahora que tengo 2 hijos, me arrepiento. Es muy importante que los niños sean capaces, sobre todo en este mundo lleno de distracciones tecnológicas, de poner la atención donde quieran, porque la atención es la base del aprendizaje. Sí. ¿Por qué no enseñamos atención en los colegios? Los datos demuestran que cuanto más puedas concentrarte, mejor aprenderás. Hay una forma de hacerlo. Estuve en una clase de niños de 7 años en una zona muy pobre de Nueva York que se llama Spanish Harlem. Los niños de esa zona viven en viviendas de protección social. Hay mucha violencia, tienen una infancia muy difícil. Yo pensaba que la clase iba a ser muy caótica, pero me equivoqué. Estaban muy tranquilos y concentrados. Le pregunté a la profesora que qué pasaba. Me dijo: pasa esto. Todos los días hacemos algo que se llama amiguitos de peluche. Cada niño coge su peluche preferido, se tumba en el suelo, se lo pone en la barriga y lo ven moverse al inspirar y expirar. Suben al inspirar y bajan al expirar. Eso es básicamente un entrenamiento para la atención, gimnasia para la mente. Conforme creces, trabajas con distracciones porque la mente siempre se distrae. A veces esto lo llamamos mindfulness. Es un gran avance tenerlo en los colegios. Cuando tu atención se dispersa, te das cuenta y te vuelves a concentrar. Eso ayuda a fortalecer los circuitos neuronales de la concentración. Cada vez que te das cuenta de que te has distraído y vuelves a concentrarte, fortaleces tu sistema de concentración. Es como ir al gimnasio. Cada vez que levantas un peso, cada repetición fortalece el músculo. Cada vez que un niño o un adulto vuelve a concentrarse, fortalece su sistema para hacerlo. Esto te puede enseñar. El cerebro quiere aprender a prestar atención. Es lo primero para cualquier tipo de aprendizaje. La atención se puede entrenar. Es la base del aprendizaje. Por eso, en los colegios debería entrenarse la atención. ¿Qué hay de la meditación? ¿Está relacionada? ¿Ayuda? La meditación es un término genérico. La atención plena es la adaptación de los métodos clásicos de la meditación. Acabo de escribir un libro sobre la ciencia de la meditación, teniendo en cuenta los estudios académicos científicos. Y hemos encontrado que la atención plena o entrenamiento de la atención, prefiero ese término al de meditación, fortalece la concentración. En la época de la universidad, si practicas esto, resulta que obtienes mejores resultados en el examen de acceso a la escuela de posgrado. Tienes mejores notas. Si te preocupas por tus hijos, querrás que tengan esa capacidad. Sí, esto es algo realmente importante que hay que enseñar a los niños. Y es algo que debería enseñarse en los colegios. Bueno, lo tenemos ahí, de todas maneras lo van a tener, a menos de que lo quieran terminar de ver, pero yo creo que estas horas en viernes ya está medio pesadito, ¿no? Ya los empiezo a ver así como que yo también, ¿eh? De cualquier manera,
antes de irnos, sí me gustaría compartir con ustedes, déjenme agarrar el micrófono, no sé si me escuchen. ¿Me escuchan ahí? No, ¿verdad? Me gustaría que se fueran con cuando menos esta técnica de respiración, que la clase para mañana tiene que ver con esto que están hablando ahorita, de la meditación, la posibilidad, la capacidad de aprender a poner atención. No se trata, como muchas veces se piensa de la meditación, de poner el cerebro en blanco y no, eso no es posible. Pero sí de entrenar el cerebro para poner atención en las cosas que en ese momento necesitamos aprender o simple y llanamente para tranquilizarnos. En momentos de estrés absoluto, cuando tenemos o cuando estamos muy abrumados, nerviosos, nerviosas por las demandas que tengamos en nuestra vida personal o profesional, la respiración es una de las técnicas, les decía al inicio, que nos brinda la naturaleza. Nos es dada y por eso tal vez a veces perdemos lo valioso que puede hacer esto. Pero la respiración practicada de esta manera, esto va a venir en el material para mañana, pero si ahorita lo empiezan a practicar desde ya, será mucho más fácil que mañana en los ejercicios ustedes lo lleven a cabo. Y lo pueden hacer mientras están aquí sentados y se llama la respiración 4, 4 y 7. Lo pueden hacer de diferente manera. Se trata que la inspiración, al estar yo inhalando por la nariz, detenga la respiración 4 segundos, es decir, 4, detengo 4 y dejo salir en 7. ¿Sí? Y esto, créanme, lo verán, es casi mágico. Cuando estén muy nerviosos, cuando no puedan dormir en la cama, practíquenlo y poco a poco su cerebro se va a ir armonizando y podrán lograr esta sensación de tranquilidad y de paz. En cualquier situación de la vida que así lo requiera, lo podrán llevar a cabo. Cuando menos que lo practiquen hoy durante la noche, las clases se tratan de llenar, sobre todo va a haber, la tarea va a ser llenar una bitácora emocional, cómo se sintieron ahora esta noche, cómo se van a sentir después si practican los ejercicios, etcétera. Como dice el doctor Goleman, es un entrenamiento, ¿sí? Y también los ejercicios es entrenamiento, y como les digo en clase, ir al gimnasio y contratar un entrenador y mientras él hace el ejercicio nosotros solamente lo vemos, el que se va a seguir poniéndose muy bien va a ser el entrenador. Pero si nosotros no hacemos los ejercicios va a ser muy difícil obtenerlo. Así es, todas estas prácticas necesitarían llevarlas a cabo para que ustedes evidencien realmente lo benéfico que es esto. Y sobre todo, saber que la manera de respirar, cómo van a regular su respuesta, va a tener impacto directo con sus hijos y sus hijas, que es ahorita el tema que nos importa. ¿Sale? Bueno, sin más, les deseo muy buena noche, una noche tranquila, llena de empatía y de amor para sus hijos y sus hijas. Que todo les vaya muy bien. Me da mucho gusto que están aquí esta noche. Los felicito, las felicito por estar aquí. Eso demuestra su interés, su capacidad de resiliencia, de tolerancia a la frustración y para aprender más por aquellos que más lo necesitan, que son sus hijos y sus hijas. Que tengan muy buena noche, todos y todas. Hasta pronto.